Hola geeks, no es mi pila tóxica. En realidad se trata de un video bastante personal. Quiero compartir con ustedes cuáles son los cómics que de alguna manera cambiaron mi vida o que al menos me volaron la cabeza y que hicieron que me enamorara completamente de este fantástico medio. Hay algunas historias clásicas y algunas historias más recientes que he leído últimamente que de verdad me gustaría compartir con ustedes. Así que bueno, pues quédense, están en el mundo geek, bienvenidos. Bueno geeks, pues permítanme empezar con la historia que definitivamente hizo que me enamorara no solo del mundo del cómic, sino también de mi personaje favorito. Así es, estamos hablando de Superman, de Man of Steel, la miniserie publicada por John Byrne, que nos presentaba los orígenes de este gran personaje posterior a los eventos de Crisis en Tierras Infinitas. Bueno, pues sin duda, una de mis historias favoritas. Ya he hablado bastante de esto en el canal, así que bueno, esta es una edición que está conseguible en Amazon. Es una edición publicada en Estados Unidos, que bueno, pues es el volumen 1 de 4. De verdad, de mis historias favoritas de toda la vida. Otra historia de mi personaje favorito, no crean que todo va a ser Superman en este video definitivamente, pero la muerte de Superman sin duda significó mucho cuando yo era niño. Estaba terminando la primaria, entrando a la secundaria, cuando bueno, pues me enteré de este suceso. Mi personaje favorito iba a morir y ahora bueno, pues que es el 30 aniversario. Es una edición que conservo con mucho cariño, La muerte de Superman, publicada por Grupo Editorial Vid. Una historia que sin duda hizo que ya no quisiera perderme ninguno de los títulos que saldrían posterior en los diferentes tomos que nos trajo Grupo Editorial Vid. Otro de mis grandes personajes favoritos, sin duda, Spider-Man. Y este título de Amazing Fantasy a mí me encantó, puesto que nos presentaba el origen de este personaje. Obviamente ya lo conocía por las caricaturas cuando era niño, un personaje muy famoso. Pero bueno, este cómic creo que es perfecto en cuanto a presentarnos precisamente cómo fue que el buen Peter Parker pasó de ser un simple nerd al que le decían bullying, a convertirse en un héroe dispuesto a salvar a aquel que lo necesitara, debido bueno, pues a una terrible tragedia personal. También sin duda un gran personaje, de mis favoritos, una gran historia, bueno pues ahora en su 60 aniversario. Hablando de Spider-Man, y antes de cambiar a otro personaje, hay por ahí un par de historias que también significaron mucho y que no podía creer cuando estaba leyendo. La muerte de Gwen Stacy, obviamente, bueno pues ya se conocía el desenlace de este cómic, pero ver estas viñetas en su momento fue algo que sin duda me impactó demasiado. Y también, por supuesto, estos números en donde veríamos el enfrentamiento brutal entre Venom y Spider-Man, pues me hicieron sentir que Venom era una verdadera amenaza para el arácnido, sobre todo este número. Ese duelo, ese enfrentamiento, además, por supuesto, del arte de Todd McFarlane, simplemente me volaron la cabeza. Bueno, otras historias clásicas que posiblemente no envejecieron del todo bien. Estoy hablando de Secret Wars. ¿Por qué significa tanto para mí? Recuerdo haber leído el tercer número de esta serie cuando lo publicó por acá Novedades. No sabía ni qué es lo que estaba leyendo, pero el hecho de ver a todos estos grandes héroes en un mismo cómic fue algo increíble en su momento. No pude leerla completa sino hasta muchos años después, y en definitiva creo que sí, me costó un poquito terminarla. Insisto, posiblemente no envejeció del todo bien esta historia, pero deben admitir que haber visto por primera vez a todos estos grandes personajes en una misma historia, bueno pues fue fascinante, y por eso definitivamente la tengo aquí en esta preciosa edición que nos trajo Smash en pasta dura. Bueno, otras de las historias clásicas que recuerdo con mucho cariño, pues no me perdía los títulos que publicaba Novedades en aquellos años. Estamos hablando de Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, y ahí es donde podemos darnos cuenta de por qué John Byrne significa tanto para mí. Realmente gran parte de mi infancia estuvo ligada completamente a sus historias, a su arte, y bueno, pues aquí tenemos este increíble ómnibus que ya revisé en el canal. De hecho, creo que la gran mayoría de los tomos que les estoy mostrando aquí ya los he revisado. Por si quieren echarle un vistazo más a detalle a alguno de ellos, bueno, pues por ahí los pueden encontrar en el canal. Pero sí, la primera gran familia de superhéroes en estas historias frescas, increíbles, que John Byrne nos traía en una sola grapa, es decir, en un solo número. Byrne era capaz de transportarnos a mundos fantásticos, historias increíbles, y además podíamos ver más de cerca la relación entre todos estos grandes personajes, los Cuatro Fantásticos, de mis obras favoritas simplemente de toda la vida. Bueno, por ahí pasamos a Batman, otro de mis personajes favoritos. ¿Y por qué elegí Knightfall? Sé que para muchos posiblemente no sea una gran historia, la mejor historia, pero sí fue una de las historias que me introdujeron de lleno a este personaje. El hecho de ver a Batman sufrir a lo largo de toda esta saga para finalmente ser literalmente quebrado por Bane, bueno, pues es un momento de esos que no olvidaré. Tampoco podía perderme cada uno de los tomos que nos traía Vid. Y bueno, pues aquí les muestro esta edición DC Clásicos Modernos que publica Smash.
De hecho, estoy tratando de mostrar algunas de las ediciones más recientes que son fácilmente conseguibles, pues para que las puedan tener por ahí si les interesa. También Batman The Killing Joke. Alan Moore sin duda es uno de mis autores favoritos y esta obra fue de esas que también me volaron la cabeza por la temática que nos presentaba. En definitiva, no era un cómic para niños, era algo un poco más maduro y ese final, bueno, sí me dejó reflexionando un muy buen rato. Es una preciosa edición que nos trajeron, edición del 30 aniversario, en este DC Deluxe en formato Absolute por Smash, más grande, muy bonita edición, por supuesto la revisé aquí en el canal. Por aquí otra de Batman, el largo Halloween. Esta es la última edición que nos trajo Smash, una obra donde vemos a un Batman detective. Jeff Loeb y Tim Sale, como saben, una de mis duplas favoritas, y bueno, pues nos regala una obra muy recomendable de Batman. Cuando me preguntan qué se puede leer para empezar en el personaje, siempre recomiendo precisamente The Long Halloween. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos cambios entre épocas. Aquí también tenemos esta otra clásica, los X-Men, curiosamente, bueno, también con el arte de Byrne. Por ahí Chris Claremont y John Byrne nos regalaron una de las mejores etapas de los mutantes. Por ahí sagas como la saga de Fénix Oscura y Días del Futuro Pasado, historias también que en su momento me gustaron mucho. Y bueno, pues no podía dejar pasar también este ómnibus, aunque debo aclarar que este es uno de mis hijos, pero bueno, se lo pedí prestado para mostrárselos en este video. Conforme fui creciendo, pude adentrarme a algunas otras historias un poco más maduras. Recuerdo cuando leí el primer número de Spawn, cuando fue publicado aquí en México, me parece que fue por allá de 1997. Bueno, pues yo ya estaba de lleno en el mundo de los cómics, estaba leyendo Superman, Batman, todo lo que publicaba Vid. Y de repente, cuando nos trajeron Spawn y leí el primer número, fue como, wow, esto ya es otro nivel, por el tipo de arte, las temáticas, era un cómic más violento, quizás un tanto más maduro. La temática, esa situación de que él no era un héroe como tal, era un antihéroe. Teníamos temas del cielo, del infierno. Bueno, realmente yo ya me sentía casi como un adulto al leer todo esto. Y bueno, pues una serie que sin duda disfruté mucho. Este es el compendio, lo encuentran en Amazon también. Muy recomendable, los primeros 50 números de historia. Si nunca le han entrado a Spawn, creo que es una buena edición para hacerlo. Y bueno, pues ese arte brutal de McFarlane, posteriormente se integraría a Greg Capullo. Pero bueno, cómics que sin duda disfruté mucho. Si ha envejecido bien o no la saga, algunos creen que no es tan buena. Francamente, yo cuando la leí me voló la cabeza. Y disculpen si de repente uso mucho esa expresión, pero es que a veces no encuentro cómo describirla. Otro de esos grandes títulos, Gen 13 o Gen 13 como los nombraba yo. También cuando Vid se aventuró a traernos otro tipo de historias, la verdad es que me enamoré del arte de Jeff Scott Campbell. Hay quienes dicen que siempre dibuja igual y lo que sea. La realidad es que su arte tan dinámico sí fue muy fresco por aquellos años. Y bueno, pues me encantó. Y aquí tengo este tomo 1 que publicó Vid ya en sus últimas. Afortunadamente tengo todas las grapas que trajo Vid, pero bueno, sin duda un gran grupo de superhéroes. Fue muy diferente a lo que había leído. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Bueno, haciendo un salto por ahí, quería compartirles también este tomo ómnibus de Hellblazer, con las aventuras y desventuras de John Constantine. Un personaje que en lo personal me agrada bastante, también con historias maduras. Creo que ese sello Vértigo a mí me ha gustado muchísimo. La primera historia tan solo, en donde vemos que tiene cáncer y realmente te preguntas cómo es posible que este personaje ya en su primer arco tenga cáncer, se va a salvar. Obviamente te imaginas que así es porque bueno, la serie duró mucho tiempo. Esta es solamente la etapa a cargo de Garth Ennis y una etapa que de verdad deben leer. Les repito, todos estos tomos ya los estuve revisando aquí en el canal. De repente ya no tengo espacio donde ponerlos. Planetary, esta es una historia que realmente no tienes ni idea de qué trata, sino hasta que comienzas a leerla. Hay algunas otras que por la portada o por lo que conoces de los personajes, pues sabes que será una historia de superhéroes o de aventuras. Bueno, esta tiene tantas referencias a la cultura pop, homenajes, tratados desde un punto de vista un poco más maduro por parte de Warren Ellis, que también este es uno de mis omnibuses favoritos. En serio, no está nada caro en Amazon. Es una oportunidad increíble de verdad esta gran obra. Y bueno, pues teniendo cierta relación, por ahí también tenemos The Authority, este ómnibus. Aquí tendríamos historias bastante épicas de superhéroes, pues que no son tan súper después de todo, pero cada número y cada arco argumental nos traía lo que era el equivalente a un evento
crossover de verano que hacían, por ejemplo, Marvel o DC, Authority nos lo presentaba casi con cada historia. Consecuencias para sus personajes, violencia, tramas bastante interesantes. Authority también, uno de esos cómics que definitivamente deben darle una oportunidad. Bueno, por ahí el gran Frank Miller, también gran fan de su personaje, de sus obras. Aquí tenemos Daredevil Born Again, una de las primeras historias que leí de Daredevil y que fue suficiente para que me encantara el personaje. Creo que bien puedo decir que es uno de mis personajes favoritos de Marvel, junto con Spider-Man. Un personaje que realmente sin poderes extraordinarios, bueno, pues hace la diferencia en Nueva York. Además de que, bueno, pues le toca sufrir bastante a Matt Murdock. Y esta de Born Again es una también de mis favoritas que, como les digo, pues me hizo adentrarme mucho en la obra de Frank Miller. Superman, Paz en la Tierra, un número que desde que vi en los puestos de revistas, esta es la edición de Vid, me encantó la portada, ya me había encantado el arte de Alex Ross en Kingdom Come, entonces cuando vi esto, siendo un título únicamente de Superman y además escrito por Paul Dini, bueno, pues miren, nada más, yo me enamoré del arte, definitivamente, pero también es una historia en la que vemos ese lado tan humano del personaje, una de mis historias favoritas de Superman, una verdadera belleza. Bueno, continuamos con Fables. También esta obra sí la leí de manera más reciente, cuando comenzó a publicarla Smash, cuando trajo el sello Vértigo, la trajo en grapas. Desde entonces me enamoré de esta historia, es decir, Bill Willingham hizo un gran trabajo al incluir a todos estos personajes fantásticos de cuentos de hadas que posiblemente leímos de niños o vimos algunas películas. Bueno, esos personajes, meterlos en una trama como esta, de verdad, si nunca la han leído, denle una oportunidad. Sé que Smash no la ha continuado, pero bueno, hay por ahí algunos compendios que yo sinceramente sí les traigo bastantes ganas ahí en Amazon los encuentran. Pero bueno, Fables, una obra que me dejó perplejo ante la complejidad que podía imprimirle a estos personajes clásicos. También unas historias muy recomendables. Por aquí me voy a regresar un poquito en cuanto a épocas, en cuanto a años. Kingdom Come. Recuerdo claramente cuando vi la portada del número 1, del tomo 1 que nos trajo Grupo Editorial Vid en los 90s. Simplemente la compré porque decía Vid, no la tengo aquí a la mano, decía DC, eran muchos personajes que yo no conocía, pero bueno, como ya estaba de lleno decidido a darle oportunidad a otro tipo de historias, ya no enfocarme solamente en los clásicos personajes de DC o Marvel, lo adquirí y bueno, pues también fue un cómic que me encantó. Realmente fue una sensación muy diferente porque era como ver una película con todos estos grandes personajes. Imagínense cuál sería mi sorpresa al ver que efectivamente ahí podría ver nuevamente a Superman. Era un futuro en el que ahora había muchos seres con superpoderes y se estaba todo saliendo de control. ¿Y quién sería capaz de poner orden? Pues obviamente Superman. De verdad, el arte de Alex Ross desde aquí me fascinó. Y bueno, se volvió uno de mis artistas favoritos. Y bueno, pues esta historia la he leído varias veces y cada una de ellas la he disfrutado mucho. Y bueno, aprovechando que por ahí les mostraba algo de Alex Ross, también Marvels es otra de esas historias en las que, bueno, pues es un deleite ojearla, disfrutarla, ver la historia del universo Marvel a través de un periodista y con este arte. Bueno, pues es que era como ver por primera vez en carne y hueso, como se dice, a todos estos héroes con los que crecí. Bueno, pues también un deleite la obra de Marvels. Esta sé que hay muchos que la aman, hay muchos que no tanto, hay muchos que posiblemente la odien. La verdad es que yo cuando leí Watchmen, sinceramente, fue uno de esos cómics que no podía creer lo que estaba leyendo, número tras número, decía, y me daba cuenta de que los cómics podían ir mucho más allá de presentarnos solamente aventuras, historias de superhéroes comunes a las que ya estaba acostumbrado. Bueno, obviamente esta es una historia de los 80s, yo no la pude leer en aquellos años, sino hasta años más recientes, pero me encantó lo que hizo Alan Moore. Desde aquí, bueno, pues se volvió uno de mis autores favoritos y esta edición en particular de que nos trajo Smash está muy bonita, con bastante buen contenido extra y bueno, pues aquí la tengo, una de mis obras favoritas también. Y hablando de Alan Moore, de una vez quisiera mostrarles esta bonita edición de Planeta Comic, From Hell. Leí la edición anterior, tal y como fuera publicada en su versión original, en blanco y negro, y créanme que no podía soltarla. Es decir, es una obra bastante gráfica. Definitivamente no creo que sea para todo público, por las temáticas que maneja, la violencia, pero tiene un encanto que yo no pude dejar, como les decía, de leerla hasta que la terminé. E incluso cuando la terminé me quedé reflexionando mucho sobre ella. Me hizo pensar bastante, me hizo descubrir el por qué es considerada una obra de culto, una obra maestra de Alan Moore. Y de verdad creo que esta es de mis favoritas de los últimos años.
Bueno, pues ya casi terminamos. Déjenme pasar rápidamente por aquí. Sin City, les estaba hablando por ahí de cómo me gusta Frank Miller, su narrativa sobre todo. En este caso, cuando él dibuja, si bien que sé que ya no es posiblemente lo que solía ser en cuanto a su arte, obviamente pues ya la edad del autor y todo, algunos detalles de salud que ha tenido, pero el leer estas historias de Sin City con ese arte entre grotesco, los personajes tan bien definidos, cada una de las historias, algunas conectadas con otras. No, sin duda, recientemente vi la película nuevamente y fue increíble, fue fantástico revivir aquí al buen Marv y todos sus compañeros en estas historias que no tengo ni palabras para describirlas. La verdad, esta es una edición muy bonita de Camite, publicó toda la historia, toda la saga en estos tomos, por ahí si les quieren dar una oportunidad, pero también Sin City me hizo ver también que los cómics, bueno, pues dejaron de ser algo para niños hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de leerlas, estas historias cuando las trajo Vid en sus tomos TPB hace ya muchos años y se convirtieron en mis favoritas, sin duda. Bueno, esta es una que también leí hace poco, también hace algunos meses que pude hacerme de esta edición en pasta dura por el 30 aniversario. Nos la trajo DC Comics en Estados Unidos, la encuentran en Amazon. Por ahí ya viene la edición de Smash. Y créanme que Grant Morrison ha sido un autor que pues me ha gustado mucho su estilo. Influye también, déjenme de una vez presentárselas, All Star Superman, uno de mis personajes favoritos, como saben, Superman. También en una gran historia. Entonces, el hecho de que Grant Morrison nos haya traído esta obra me hizo querer adentrarme a muchas otras de sus grandes historias. Y bueno, pues esta, en realidad no saben ni en lo que se van a meter si es que adquieren la de Smash. No tienen idea. Si creen que es una simple historia de superhéroes típica, bueno, pues están muy equivocados y ya verán por qué. Ya quiero leer sus comentarios ahí en la comunidad cuando lean esa historia. All Star Superman, nada más regresando un poquito a esta, de mis favoritas, nos hace ver realmente lo que es Superman. El arte, hay a quienes les gusta, hay a quienes no, pero lo que hizo aquí Grant Morrison en cada número fue presentarnos un viaje muy personal del personaje. Aquí él sabe que va a morir, sabe que sus días están contados, y bueno, pues cada número es de verdad fascinante. Esta es la edición de Smash, por aquí le mandé a hacer este cubrepolo, de los que sube por ahí el buen Yael Cuandón en la comunidad. Miren, así queda. Y la verdad queda muy muy bonito. Y bueno, pues una de mis historias favoritas, precisamente, de mi personaje favorito. Y ya nada más para cerrar con dos joyas que leí también hace no mucho tiempo. Maus, un clásico, la única novela gráfica ganadora del premio Pulitzer. No se dejen engañar por el hecho de que sean ratones, no es una historia para niños. Es una historia que nos habla del Holocausto, de la gran tragedia que sufrieron los judíos por culpa de Hitler, los nazis. Además, es una historia muy muy emotiva en la que vemos la relación precisamente de un hijo y su padre al contar todo lo que sucedió. Y bueno, pues Art Spiegelman nos trae esta joya que deben de leer, de verdad, porque es una obra muy cruda, muy real, refleja lo que sucedió en aquellos años. De verdad, no pueden dejar de leerla. Y finalmente, dejamos para el final uno de los cómics, este lo voy a sacar, uno de los cómics también que tuve oportunidad de leer más recientemente, gracias a esta edición que nos trajo Smash, y desde entonces se volvió uno de mis títulos favoritos, una de mis obras favoritas de toda la vida. ¿Por qué? Porque precisamente aquí podemos reflexionar sobre las diferentes etapas de la vida. Aquí vemos al personaje principal morir en cada número, así es, pero te invita a reflexionar mucho, te invita a reflexionar. Este es otro de esos cómics que no solamente disfrutas en el trayecto, sino que te deja pensando en él durante mucho tiempo y te hace valorar más y más el día a día. Todo lo que vives, los amores, la relación con los padres, los hijos, en fin, es la historia de una vida contada de una manera espectacular por Fabio Moon y Gabriel Ba. Estos dos hermanos que bueno, pues me regalaron esta joya. Siempre cuando alguien me pregunta qué cómic leer, recomiendo Day Tripper. Así que bueno, Geeks, pues espero que hayan disfrutado de este paseo por algunas de las mejores historias que se han publicado. Obviamente, este es un top, por así llamarlo, muy subjetivo, muy personal. Son las historias que a mí me adentraron al mundo del cómic. Algunas otras que, como les decía, y lo vuelvo a decir, me volaron la cabeza en su momento porque era algo muy diferente, con un mensaje, y como les decía, que me dejaron pensando durante mucho tiempo. De hecho, cuando se me ocurrió la idea de grabar este video, fue tan sencillo llegar a mi librero y tomar este tomo, este otro, porque los tengo muy bien ubicados. ¿Cuáles son esas historias
que me encantan, que me fascinan y que quería compartir con ustedes el día de hoy. Así que bueno, geeks, pues soy Miguel Cueto. De verdad espero que hayan disfrutado tanto como yo de este video. Disfruté mucho seleccionando las historias y ahorita repasándolas, comentando un poco de ellas. Espero que también lo hayan disfrutado. Los invito a suscribirse al canal. Recuerden seguir la página de Facebook y también pueden seguirme en la cuenta de Instagram. Hasta la próxima, geeks.